Entonces hoy vamos a dar comienzo a este curso taller, 7 etapas de purificación y 10 conocimientos de Vipassana. Hoy es viernes 26 de marzo del año 2021. Son las 7:03 p.m. hora de México y vamos a comenzar esta primera clase introductoria. Quizás vamos a grabar aquí también. Un momento. Entonces vamos a comenzar de nuevo, porque estamos grabando en la otra computadora. Entonces hoy es viernes 26 de marzo del año 2021. Son las 7:04 p.m. hora de México. Y hoy vamos a tener la primera clase de este curso taller, 7 etapas de purificación y 10 conocimientos de Vipassana. Y estamos también compartiendo esta primera clase con las personas que normalmente asisten a la conferencia del día viernes del final de mes. Entonces aquí nosotros tenemos el Visuddhimagga, el sendero de purificación, es la traducción al español, del venerable Buddhaghosa, que vivió en el siglo V de la era común. El Visuddhimagga es un tratado enciclopédico que trata tanto aspectos teóricos como prácticos de los dos tipos de meditación que fueron enseñados por el Buda. Los dos tipos de meditación que el Buda enseñó son la meditación de tranquilidad o de serenidad, en pali es samatha, y la meditación de introspección, en la lengua pali es vipassana. Nosotros hemos hablado en algunas de las conferencias anteriores que el Buda utilizó esta meditación de tranquilidad, incluso aprendió esta técnica también de otros maestros, y utilizó esta meditación de tranquilidad en las 2 primeras partes de la noche de su iluminación, para en la tercera parte de la noche practicar esta meditación, que es la meditación vipassana de introspección, y lo que le permitió alcanzar el estado de Buda. O sea, y después de que el Buda, de su iluminación, de su descubrimiento, el Buda enseñó estos 2 tipos de meditación durante su ministerio de 45 años. Ahora, en este curso de 10 clases, es decir, esta introducción y 9 clases más, aprenderemos tanto sobre la estructura y contenido del Visuddhimagga como sobre las 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana que se explican en este tratado. O sea, de que esta primera clase, que va a ser una introducción más que todo a el Visuddhimagga y al autor del Visuddhimagga, el venerable Buddhaghosa. Ahora, aquí nosotros tenemos el contenido, los temas que vamos a tratar en esta clase introductoria. Estamos compartiendo después este archivo, esta presentación en PDF, donde ustedes pueden seguir los enlaces, cada uno de estos es un enlace. Entonces vamos a tratar una introducción a este tratado, el autor del Visuddhimagga, que es el venerable Buddhaghosa, etcétera, etcétera. Ahí ustedes tienen un poco el índice o los temas que nosotros vamos a explorar en esta introducción. Ahora, permítanme tratarles de transmitir a ustedes que el Visuddhimagga es una obra cardinal de la literatura pali. O sea, y yo podría decir que el Visuddhimagga es una obra única en la literatura del mundo. No existe nada con relación a la práctica de meditación tan completo, tan desarrollado como en el Visuddhimagga. Eso puedo hacer esa afirmación sin quizás haber estudiado otras tradiciones religiosas, pero
eh, puedo hacer esa afirmación. O sea, el Visuddhimagga es una obra realmente única en la literatura mundial y es una obra cardinal de la literatura Pali, por ser a la vez un comentario de todo el Tipitaka. El Tipitaka del canon Pali son las tres canastas de la disciplina, la canasta de los discursos y la canasta de la vida. O sea, de que el Visuddhimagga es un comentario de estas tres canastas. Y además de eso, es un tratado enciclopédico de meditación. O sea, mi intención, aparte de hablar sobre las 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana en estas 10 clases, es también tratar de poder transmitirles a ustedes, y espero lograrlo, la importancia de esta obra, tanto en la parte teórica como en la parte práctica de los 2 tipos de meditación que fueron enseñados por el Buda. Si puedo transmitirles a ustedes eso, yo creo que voy a sentir que he logrado el objetivo. Ahora, veamos un poco acerca del autor del Visuddhimagga. El Visuddhimagga fue compuesto por un monje Theravada de nombre Buddhaghosa, quien vivió en el siglo V de la Era Común. Y a Buddhaghosa también se le atribuyen los comentarios de la canasta de la disciplina, la colección larga, que es el Digha Nikaya, la colección media, la colección agrupada, la colección numérica, el Dhammapada y también otros comentarios. O sea, de que una gran parte de todos los comentarios de lo que nosotros llamamos la tradición Theravada, hay 51 comentarios, 51 volúmenes en la edición del Sexto Concilio Budista. La autoría de estos comentarios se atribuye a este monje que se llama Buddhaghosa. Si ustedes quieren ver todos los comentarios y los nombres y los autores de los mismos, y también no solamente los comentarios, ahí tienen un enlace en esta presentación y ustedes pueden ver. Otro comentarista muy importante es el venerable Dhammapala, que también es autor de varios comentarios importantes, pero el venerable Buddhaghosa es por lejos el más importante de toda esta literatura que nosotros llamamos de los comentarios de la tradición Theravada. Ahora, podríamos hablar mucho sobre Buddhaghosa porque hay bastante información, a pesar de que es difícil saber la exactitud y la precisión de alguna de estas fuentes, pero nosotros podemos dividir la fuente de información sobre Buddhaghosa en 3 grandes grupos. Cada uno de estos comentarios que son atribuidos a él normalmente tienen prólogos y colofones o epílogos, ¿no? Y normalmente los autores expresan cierta información acerca de ellos mismos. Entonces, leyendo los prólogos y los colofones, por ejemplo, nosotros tenemos el Dhammapada, que publicamos en el año, no sé, no me acuerdo si en el 2008, y la traducción del comentario de los versos, y ahí en la introducción ustedes pueden leer, por ejemplo, el comentario del Dhammapada se atribuye también a Buddhaghosa, cómo es el prólogo del comentario, porque está traducido ahí del Pali en español. Entonces, esa es una información que es importante porque es la información que Buddhaghosa mismo nos proporciona acerca de él mismo. O sea, de que... pero la segunda fuente que nosotros vamos a utilizar ahora es el Mahavamsa, que es la crónica de la isla de Sri Lanka. O sea, el Mahavamsa es una crónica, o sea, es historia de la isla de Sri Lanka, ¿no? Hay 3 crónicas de Sri Lanka, es el Dipavamsa, que es la más antigua, y después está el Mahavamsa, que el Mahavamsa abarca desde el comienzo de la historia de Sri Lanka, que es aproximadamente en el siglo V antes de la Era Común, hasta el reinado de Mahasena, el rey Mahasena, que sería en el año 300 de la Era Común. Entonces, ahí termina el Mahavamsa. Y después hay otro tratado que es el Chulamamsa, que abarca desde después de Mahasena, que es en el siglo IV antes de la Era Común,
hasta el siglo XIX, cuando Sri Lanka, ¿no?, es colonizada por los ingleses. Entonces, para encontrar la información sobre Buddhaghosa, nosotros tenemos que ir a esta crónica, que es el Chulavansa. Voy a hablar un poco sobre él, pero quiero primero mencionar la tercera fuente, que este es el Buddhaghosa-Upati. Literalmente, Buddhaghosa-Upati significa el surgimiento de Buddhaghosa, ¿no? Y esta es una obra bastante posterior, desde el siglo XV de la Era Común, y es una obra, o sea, que es como una leyenda de Buddhaghosa, o sea, de que no sabemos si realmente la información que tenemos ahí es exacta o precisa. Pero, por ejemplo, en el Mahavansa nosotros tenemos información sobre Buddhaghosa, y no quiero extenderme mucho con relación a esto, pero hay algo que es importante que el Mahavansa, el Chulavansa dice, que Buddhaghosa nació en la India, o sea que él no era originario de Sri Lanka. De acuerdo con el Chulavansa, Buddhaghosa nació cerca del lugar de la iluminación del Buda, pertenecía a la casta de los brahmanes, y era una persona con un gran conocimiento de toda la literatura de los Vedas, y también de el Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Y entonces se dice que Buddhaghosa era una especie de asceta que andaba viajando por distintas partes de India, ¿no? Y entraba en disputas y controversias doctrinales, ¿no? O sea que Buddhaghosa no conocía nada del budismo hasta que un día llegó a un monasterio en la India y conoció a un monje que se llamaba el venerable Revata. Y este venerable le enseñó, y a través del venerable Revata, Buddhaghosa se interesó en la enseñanza del Buda y ingresó a la orden monástica, ¿no? Y era tan inteligente, de acuerdo con lo que explica el Mahavansa, que aprendió todo el Tipitaka mientras estaba en la India, ¿no? Con este preceptor que era el venerable Revata. Y escribió un tratado, que ese tratado desafortunadamente ya no existe, que se llama el Jnanodaya, que es el surgimiento de la sabiduría. Y después, de acuerdo con el Chulavansa, escribió el comentario del primer libro de la Abhidhamma. Y cuando se quiso profundizar más, su preceptor, el venerable Revata, le dijo de que desafortunadamente en la India solamente existía el Tipitaka, o sea, las tres canastas, pero que en la India ya se habían perdido los comentarios. Entonces, Revata le dijo de que fuera a Sri Lanka y que en Sri Lanka estaba el comentario que se había registrado junto con el Tipitaka en el primer concilio budista, pero ese comentario había sido traducido a la isla de el singalés, a la lengua de la isla. Entonces, Revata le dijo que fuera a Sri Lanka y que convirtiera ese comentario que estaba en la lengua de la isla de Sri Lanka al Pali nuevamente. Entonces, es una historia épica esto. Entonces, Buddhaghosa fue ahí a Sri Lanka, la capital de Sri Lanka en esa época era Anuradhapura, ¿no? Y él fue al monasterio que era el Mahavihara, que es un lugar muy famoso. Algunos de ustedes conocen esto, es un lugar realmente que vale la pena conocer. Y se dice de que Buddhaghosa fue a este lugar y se presentó, bueno, como era monje, ¿no? Lo aceptaron ahí en la comunidad. Entonces les pidió a la comunidad monástica que le diera los comentarios del singalés para que él los tradujera al Pali. Entonces, los antiguos, los ancianos Theravadas del monasterio le dijeron, no vaya tan rápido, no vaya tan rápido. Le vamos a dar 2 versos del Tipitaka primero para que usted escriba un comentario. Entonces, la historia, o sea, no sé si es cierto o no, pero esa es la historia, se dice de que
Buddhaghosa escribió este comentario, que es el Visuddhimagga, porque el Visuddhimagga en realidad es el comentario de estos versos, de 2 versos, de 4 líneas cada uno, ¿no? Entonces se dice que escribió, el Visuddhimagga tiene más o menos 750 páginas. Imagínense, en esa época eran manuscritos. Pero se dice de que cuando terminó de escribir el Visuddhimagga, la historia dice que los devas le escondieron el libro que había escrito. Entonces tuvo que escribirlo por segunda vez. Entonces cuando terminó de escribir de nuevo, por segunda vez, el Visuddhimagga, los devas le escondieron de nuevo el libro. Entonces volvió y lo escribió de nuevo una tercera vez. Entonces cuando terminó de escribirlo la tercera vez, los devas, dice la historia, quisieron aparecer las otras 2 versiones anteriores, ¿no? Y los monjes del monasterio Mahadvihara compararon, ¿no?, lo que había en estas 3 ediciones, podríamos decir, del Visuddhimagga, y vieron de que todo era igual, que no había diferencias. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, nos dijeron, no, entonces ahora sí le vamos a dar a Buddhaghosa todos los comentarios en singalés para que los escriba el Pali. Entonces, a partir de ahí que Buddhaghosa editó los comentarios de las otras canastas, ¿no?, que yo les he comentado. Es una historia, y se dice de que, bueno, que después de haber hecho su tarea regresó a la India y murió de acuerdo a sus acciones. Entonces esa es un poco la historia breve de Buddhaghosa. Si ustedes quieren información, yo les puedo proporcionar. El Chulavansa, hay una traducción buena al inglés. En realidad son aproximadamente 2 páginas la información que hay sobre Buddhaghosa. Y con mucho gusto, si las personas que están tomando el curso están interesadas, yo se las comparto. Ahora, y precisamente esto quería compartir con ustedes. Esto es un fresco que hay en uno de los muros de este monasterio, en Kelanilla, que es un lugar en Sri Lanka, que es el Raja. Ahí, bueno, eso no está escrito correctamente en Pali, pero el Raja Mahavihara, que en realidad se refiere. Entonces, esa es cuando Buddhaghosa es el que está sentado ahí, y ahí están las 3 copias del Visuddhimagga. Son manuscritos en realidad en hojas de palma, ¿no? Entonces Buddhaghosa le está, ¿no?, dando los 3, o sea que es realmente es muy, muy bonito esa que tenemos ahí. Ahora, entonces después de haber hablado de Buddhaghosa, ¿no?, entonces en la tradición Theravada el Visuddhimagga es un comentario de las 3 canastas, de la canasta del Vinaya, de la disciplina, de la canasta de los discursos y de la canasta de la vida. Aquí nosotros tenemos de una manera gráfica, ustedes tienen las 3 canastas a la derecha, ¿no? Y yo no sé por qué aquí no pasa. ¿Están viendo ustedes el gráfico? Perdón. Sí, venerable. Pues en esta otra computadora. Sí, venerable, sí se ve. Okay. Entonces ahí nosotros tenemos las 3 canastas, el Tipitaka, y entonces el Visuddhimagga entonces se basa en material de las canastas de disciplina, la canasta de los discursos, la canasta de la vida, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, por eso es un comentario, y también es un tratado enciclopédico de meditación, y después nosotros tenemos que el capítulo 9 de la Vidamata Sangaha, que es, bueno, muchas de ustedes han tomado el curso que hemos dado, los 2 cursos, es un resumen, digamos, de todo el Visuddhimagga, ¿no? Entonces nosotros, en vez de estudiar el capítulo 9, nosotros vamos a tratar de ir un poco más allá del capítulo 9 y vamos a tratar de estudiar un poco más sobre el Visuddhimagga. Ahora, yo estimo de que para hacer un curso sobre el Visuddhimagga completo,
nosotros necesitaríamos aproximadamente 50 clases. O sea, de que sería más o menos como el curso de Vidama o un poquito más que hemos dado, pero quizás esa sería una oportunidad para que nosotros podamos también traducir al español directamente del Pali el Visuddhimagga. Entonces, eso es un proyecto que tenemos en puerta, a ver si lo podemos realizar. Pero mientras tanto, nosotros vamos a tener estas 10 clases donde nosotros vamos a tocar temas bien importantes sobre el Visuddhimagga, que tiene que ver con las 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana. Ahora, el Visuddhimagga consta de 23 capítulos, ahora vamos a ver los capítulos, en 2 volúmenes, en la edición del Sexto Concilio, o sea, de que son más de 700 páginas, en Pali alfabeto romano. Y por eso el Visuddhimagga está dividido en 3 partes. La sección de la virtud o de la ética, que en Pali es Sila, que son 2 capítulos. La sección de la concentración, Samadhi, que son 11 capítulos, y después la sección de la sabiduría, Pañña, que son 10 capítulos, o sea que en total el Visuddhimagga son 23 capítulos. Ahora, la división de los 23 capítulos del Visuddhimagga en 3 partes, virtud, concentración y sabiduría, en realidad corresponde a las 3 divisiones del noble óctuple sendero, el camino medio o la cuarta noble verdad, que son, ¿no? El óctuple sendero es el recto entendimiento, el recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. O sea, normalmente uno se los aprende eso de memoria cuando aprende las 4 nobles verdades, pero el Visuddhimagga en realidad emplea más de 700 páginas para explicar la cuarta noble verdad. En realidad, lo que el Visuddhimagga hace es explicar la cuarta noble verdad, que es el noble óctuple sendero, pero lo explica en base a estas 3 partes, que es la virtud, la concentración y la sabiduría. Entonces ustedes aquí, no sé, ustedes tienen, a veces el Buda dice que hay 3 etapas de entrenamiento. Si ustedes leen el Samgiti Sutta en el Digha Nikaya, el Buda habla del entrenamiento superior de la virtud o de la ética, el entrenamiento superior de la mente, que es la concentración, y el entrenamiento superior de la sabiduría. O sea, de que el óctuple sendero se divide en realidad en 3 etapas de entrenamiento. Y ahí ustedes tienen la correlación entre las 3 etapas de entrenamiento y el noble óctuple sendero. O sea, que la virtud corresponde al recto lenguaje, la recta acción y la recta vida. La concentración corresponde al recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Y la sabiduría corresponde al recto entendimiento y recto pensamiento. Entonces, ahora, aquí yo les he preparado esta tabla, donde ustedes tienen el Visuddhimagga dividido en las 3 partes. Incluso le he puesto los colores. La virtud, ¿no?, que es el capítulo 1, que vamos a estudiar a partir de la clase de mañana a la noche. Y hay un capítulo 2 que son las prácticas ascéticas, que también se considera como parte del primer entrenamiento de la virtud. Y la segunda parte del Visuddhimagga es la concentración, que también nosotros vamos a comenzar a estudiar a partir de la clase número, no de mañana, sino la siguiente, el domingo. Y nosotros tenemos del capítulo 3 hasta el capítulo 13, ¿no? Y en la sección o la parte de la concentración, el Visuddhimagga explica cómo practicar meditación desde un comienzo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuáles son los tipos de objetos? Hay 40 tipos de objetos o 40 tipos de meditaciones para desarrollar concentración. O sea, de que, como yo le decía, este tratado es único en la historia de la espiritualidad, podríamos decir. Entonces, por eso nosotros no podemos
si estudiásemos todo eso, ¿no? Nos llevaríamos muchas clases, pero para la parte de la concentración vamos a utilizar parte el capítulo 3 del Visuddhimagga y para el resto de los capítulos vamos a basarnos en el compendio de la vida en el capítulo 9, porque tenemos que resumir. Y la tercera parte del Visuddhimagga es la sabiduría, que es del capítulo 14 al capítulo 23. ¿No? Ahora, pero antes de practicar la sabiduría, de acuerdo con el Visuddhimagga, uno tiene que aprender Abhidhamma. O sea, que el capítulo 14, agregados, 15, bases de los sentidos y elementos, 16, facultades y las nobles verdades, y el capítulo 17, que es sobre la condicionalidad, los métodos de condicionalidad, pues esos 4 capítulos es el Abhidhamma, una exposición concisa de la vida. O sea, de que antes de practicar vipassana o sabiduría, de acuerdo con el Visuddhimagga, uno tiene que estudiar Abhidhamma. Es bien interesante esto, que bueno, ya después vamos a entrar un poco más sobre esto. Y a partir del capítulo número 18, ya empieza la práctica, las distintas etapas de purificación, ¿no? Que nosotros vamos a estudiar a lo largo de este curso. La purificación de la concepción, de la trascendencia y la duda, la purificación del conocimiento y visión del sendero y del no sendero, la purificación del conocimiento y visión de la práctica, la purificación del conocimiento y la visión, y el capítulo 23 en realidad es sobre los beneficios de haber desarrollado sabiduría. Entonces, ese es el contenido del Visuddhimagga que nosotros vamos a tratar de compendiar en estas 10 clases, haciendo énfasis en las etapas de purificación, en las 7 etapas de purificación y en los 10 conocimientos de vipassana. Ahora, es importante que nosotros comprendamos un poco, bueno, lo que nosotros vamos a estudiar, eso, el original está en la lengua Pali. Como muchos de ustedes saben, esta obra se compuso en el siglo V, ¿no? En la isla de Sri Lanka, la lengua Pali se puede escribir en distintos alfabetos. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos que el Visuddhimagga lo podemos encontrar en diferentes alfabetos. Por ejemplo, en el alfabeto romano, nosotros tenemos 4 versiones disponibles en lengua Pali, ¿no? El alfabeto Pali tiene 41 letras, o sea que nosotros podemos agregar a las letras del alfabeto en español, el alfabeto romano, que nosotros utilizamos algunas marcas diacríticas, y podemos tener las 41 letras, entonces nosotros tenemos el Pali del alfabeto romano. Y hay 4 ediciones del Visuddhimagga en el alfabeto romano. La primera es del año 1920-21, la Pali Text Society, ¿no? Ahí, si ustedes quieren ver la edición en Pali, en esta presentación ustedes les siguen los enlaces estos y ustedes van a poder ver la edición en Pali del Visuddhimagga de la Pali Text Society, ¿no? Entonces esa es la primera edición en el alfabeto romano. Y después hay una segunda edición que es muy buena, que es esta edición del Harvard Oriental Series, que bueno, eso se publicó en el año 1950. Y este trabajo fue iniciado por un estudioso americano que se llamaba Henry Clark Warren. Y yo quisiera dedicarle 1 o 2 minutos a esta persona, porque esta persona, Henry Clark Warren, vivió aproximadamente desde 1850 hasta... vivió 45 años nada más. Y era de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y de una familia
adinerada y con muchos recursos, pero desafortunadamente cuando era un niño, él se cayó de un carro donde iba la familia y sufrió un golpe y quedó con parálisis y realmente no pudo, o sea, estuvo enfermo toda su vida. Pero él se dedicó al estudio del sánscrito primero y después del Pali, y él murió trabajando en la edición del Visuddhimagga, ¿no? O sea, es muy interesante la historia de Henry Clark Warren. Si ustedes quieren ver un poco más, pueden buscar, van a encontrar. Entonces esta edición también es una edición en el alfabeto Pali romano, y nosotros tenemos la edición que nosotros vamos a utilizar, que es la edición del Sexto Concilio, en el alfabeto Pali romano autorizada, que está en 2 volúmenes. Y también hay una edición del Sexto Concilio, que es la edición de Vipassana Research Institute, o sea, ahí donde está Adriana Patiño, y donde una vez fuimos, ¿no? Que fueron los pioneros en digitalizar todo el canon, los comentarios y los subcomentarios, y también esa es una versión muy importante, uh, que es prácticamente similar a la versión autorizada del Sexto Concilio. Entonces, son las ediciones en Pali. Ahora, yo les quiero transmitir a ustedes cómo se hace una edición en Pali del Visuddhimagga. O sea, normalmente estos estudiosos cotejan los manuscritos. Por ejemplo, este estudioso Henry Clark Warren tenía 4 manuscritos diferentes. Por ejemplo, hay 2 manuscritos birmanos y 2 manuscritos de Sri Lanka, ¿no? Entonces él va leyendo y cotejando esos manuscritos y va haciendo una edición en alfabeto Pali romano. O sea, de que es un trabajo, o sea, que es muy, muy laborioso eso, porque uno tiene que estar cotejando, sobre todo manuscritos, para poder descifrar realmente, bueno, porque hay diferencias entre estos manuscritos. Entonces, de esa manera se van realizando, digamos, las ediciones, en este caso en el alfabeto romano, del Pali. Entonces, nosotros, por ejemplo, que somos traductores del Pali al inglés o del Pali al español, normalmente utilizamos varias ediciones. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba preparando la clase, yo estoy usando la edición de la Pali Text Society, por ejemplo, también la edición de la Harvard Oriental Series, la edición del Sexto Concilio, porque a veces hay discrepancias en los pasajes. Entonces, es una gran responsabilidad del traductor, ¿no? Que uno tiene que consultar todo eso. Que traducir del Pali a una lengua como el inglés o el español es una tarea muy laboriosa y no, si uno quiere hacer un buen trabajo, uno tiene que tener en cuenta todo esto. Y detrás de estas ediciones en Pali está todo este trabajo de estos estudiosos, ¿no? Donde se establece, digamos, una edición. O sea, eso es muy importante que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, porque nosotros en el IEG, y yo desde un comienzo he hablado y desalentado las traducciones indirectas, porque normalmente hay personas de que toman, digamos, una traducción del Visuddhimagga al inglés, ¿no? Y la traducen al español, ¿no? O del inglés lo traducen al ruso o al francés y todo eso. Pero eso realmente implica, digamos, es muy riesgoso y es muy problemático. O sea, y yo espero poder transmitirles la importancia, ¿no? de contar con traducciones directas, ¿no? Porque cuando uno traduce indirectamente, por ejemplo, del inglés al español, uno no sabe realmente si el traductor tradujo bien del Pali en inglés, ¿no? Y además, la persona que traduce del inglés al español, por ejemplo, no conoce
la estructura de los comentarios, o cómo funciona toda la parte de los comentarios, ¿no? Entonces uno ignorantemente traduce cosas sin haber estudiado, digamos, toda la estructura de los comentarios de la lengua pali. Entonces, por eso nosotros, o sea, desafortunadamente no podemos recomendar traducciones indirectas. Hay dos traducciones del pali al inglés. La primera es de Paths of Purity, que es un birmano, el traductor, que es P. Montin. Ustedes ahí tienen los links si quieren acceder a la traducción al inglés. Son 3 volúmenes. Y la traducción más, digamos, respetada, digamos, y recomendada es la traducción más moderna, que es de este monje que era el Bhikkhu Ñanamoli, que era un inglés, con el nombre de Paths of Purification, ¿no? Entonces, ahí también ustedes pueden, siguiendo este link, tienen la traducción al inglés, la edición del año 2010, ¿no? ¿Ok? Y el Visuddhimagga tiene un comentario que es muy importante, respetado, que se llama el Visuddhimagga Mahatika o el Paramattha Manjusa, que es traducido al español el cofre de realidades últimas, que es atribuido a un monje realmente muy importante, que es Acharya o el maestro Dhammapada, que por supuesto es posterior a Buddhaghosa. Entonces, esta información es importante que yo se las transmitiera antes de comenzar a estudiar el Visuddhimagga, ¿no? Ahora, el propósito del Visuddhimagga es, como su nombre lo indica, mostrarle a la gente el sendero de la purificación. El sendero de la purificación, ¿qué significa? Es la práctica que uno debe seguir para lograr la purificación de las impurezas mentales. O sea, de que la mente de los seres se contamina, podríamos decir, con cierto tipo de estados o factores mentales, que son impurezas. Entonces, entonces, el propósito es purificar la mente, eliminar y finalmente erradicar a estas impurezas mentales. Eso es lo que se denomina el sendero de la purificación. Y se recuerda la historia de Buddhaghosa, ¿no? Que cuando llegó ahí al Mahavihara en Anuradhapura, entonces él ya se les adelantó y les dijo, bueno, denme todos los comentarios en singalés que yo los voy a poner en pali, y le dijeron, no. A ver, no sé idiomáticamente cómo se dice aquí en México, pero un momento. Primero le vamos a dar, ¿no? Unos versos del Samyutta Nikaya para que nos demuestre su erudición y habilidad. Entonces el Visuddhimagga es, todo el Visuddhimagga es la exégesis de este verso, que es la respuesta de Buda a un Deva. Y como este discurso está en el Samyutta Nikaya, la colección agrupada, entonces al principio del Samyutta Nikaya hay una sección denominada el Devata Samyutta, que es la sección agrupada de los devas, ¿no? Y son normalmente discursos cortos en verso, con preguntas que le hacen los devas al Buda. Normalmente los devas se le aparecen al Buda de noche y le hacen preguntas al Buda y el Buda les responde. Entonces, eso es lo que se llama el Devata Samyutta, ¿no? Y en esta sección hay un discurso que se llama el Yatra Sutta, entonces, que es literalmente el discurso del enredo o de una madeja. Y este discurso es solamente una pregunta que un deva le hace en verso al Buda, y la respuesta del Buda son 3 versos. Entonces, como este discurso es cortito y importante, porque todo el Visuddhimagga gira sobre la respuesta que el Buda le proporcionó al Deva, entonces vamos a estudiarlo en cierto grado de profundidad. Y por eso yo me he tomado aquí el trabajo de
en esta tabla, el texto en Pali a la izquierda, no estaría mal aprendérselo de memoria, Anto Yata, Taji Yata. Entonces esa primera línea del verso significa, Anto Yata significa el enredo interno, ¿no? Baji Yata es el enredo externo, ¿no? Yataya, Yatita, Paya. Entonces Paya es la gente, ¿no? La gente está enredada, Yatita, en un enredo, Yataya. Tam Tam Gotama Pucham. O sea, Gotama es el nombre, el apellido del Buda, ¿no? Ahí está en vocativo. Gotama Puchami. Pregunto, Puchami es pregunto, a ti, Tam, o a usted, porque puede ser, por eso leo te, Tam, esto. No, entonces, esta es la pregunta que le hace el dedo. Ko imam Villa Talle Yatam. ¿Quién desenreda este enredo? Entonces, esta es la pregunta, ¿no?, que el Deva le hace al Buda. A partir de la clase de mañana vamos a estudiar un poco la exégesis. ¿Qué significa el enredo? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre el enredo interno y el enredo externo? Bueno, continuará en la próxima. Pero lo importante ahora es la respuesta del Buda, porque en realidad todo el Visuddhimagga es la exégesis de la respuesta del Buda que tenemos ahí. Sile patitaya naro sapaño. Entonces eso significa un hombre perspicaz. Naro es hombre, sapaño es perspicaz, establecido en la virtud. Establecido es patitaya, sile es virtud o en la ética. Literalmente es habiéndose establecido en sila, en la virtud, ¿no? Un hombre perspicaz. Pero bueno, entonces esa es la primera línea. Chitam pañam cha vayam. Entonces, vayam es un participio presente, desarrollando, cultivando dos cosas. Chitam, la conciencia, y pañam, que es la sabiduría, ¿no? Entonces, atapi nipako biku. Entonces, ahí no dice pero bueno, este biku, ahora, nipako significa sagaz, atapi significa enérgico. En la clase de mañana vamos a aprender de que biku no solamente se refiere a un monje, sino cualquier persona laica también puede ser un biku. Eso lo vamos a estudiar mañana. So imam vijataye yatam. So desenreda, vijataye, imam yatam, este enredo. O sea, de que ahí el Buda está diciendo, ¿no?, cómo uno hace para desenredar el enredo, ¿no? Entonces, un hombre perspicaz, establecido en la virtud, desarrollando conciencia y sabiduría, este bhikkhu, enérgico, sagaz, desenreda este enredo. Entonces, todo el Visuddhimagga es la exégesis de estas 4 líneas, que en Pali la tienen a la izquierda y en español a la derecha. Bueno, mañana vamos a aprender un poco más sobre este verso, pero la respuesta del Buda tiene 2 versos más que el Visuddhimagga no trata, pero ya que estamos, vamos a aprenderlo. Perdón, quería mencionar lo siguiente. A partir de ahora en adelante, cada vez que ustedes tengan aquí, por ejemplo, Samyutta Nikaya 1.13 eso es la referencia en Pali de lo que tenemos en la lámina. Y si ustedes tienen a la izquierda, en este caso yo traduje el Yata Sutta al español, entonces ustedes, si siguen ese enlace, tienen la traducción del Yata Sutta completo al español. O sea, ¿de qué se va a hacer la metodología? De cada cosa que nosotros traducimos y presentamos,
vamos a suministrar la fuente original y si tenemos traducción, bueno, se lo vamos a compartir aquí. Entonces, el segundo verso del Buda es, lo voy a leer en español, esto ya. Los arahants, que han extinguido los contaminantes, que han descartado la pasión, el odio y la ignorancia, han desenredado el enredo. O sea, que aquí, primero el Buda dice cuál es la condición para desenredar el enredo. Uno tiene que practicar la virtud, tiene que practicar la concentración, que es la conciencia, y tiene que practicar la sabiduría, tiene que tener energía y varias otras condiciones que vamos a estudiar en la clase de mañana. Pero cuando uno ha logrado todo eso, entonces ese ser es un arahant que extingue los contaminantes, ¿no? Entonces esos seres han desenredado el enredo. Y este es el último verso del Yata Sutta, donde dice, donde la mente y la materia cesa completamente, y también la percepción de la forma y el impacto sensorial, aquí este enredo se corta. Por supuesto de que eso también hay una parte exegética, pero simplemente quería compartir esto, o sea, no vamos a entrar más en profundidad sobre esto, pero bueno, lo importante que nosotros tengamos presente es ese verso, vamos a volver ahora, que tenemos aquí en Pali a la izquierda y a la derecha en español, que es la respuesta del Buda a la pregunta del Deva. Y entonces Buddhaghosa lo que hace es escribir el Visuddhimagga explicando este verso. O sea, imagínense, o sea, la tarea de Buddhaghosa. Y lo importante del Visuddhimagga es que Buddhaghosa se basa en las tres canastas, pasajes de las tres canastas, o sea, de los suttas y de la Abhidhamma, y también del Vinaya, para hacer la exégesis de este verso. O sea, de que nunca Buddhaghosa va a decir algo, o generalmente no va a decir una opinión personal de él, sino simplemente cuando dice algo, él va a dar la cita canónica para, digamos, un poco justificar o demostrar, bueno, esto está aquí. O sea, por eso es tan importante esta obra. Ok, entonces nosotros vimos el Yata Sutta, que ahí tiene. Ahora, para terminar esta primera presentación, que es una introducción del Visuddhimagga, yo quisiera mencionar de que en las enseñanzas del Buda existen dos estrategias para la purificación de la mente, ¿no? La tradición budista reconoce dos diferentes métodos para desarrollar introspección o vipassana. El vehículo de la tranquilidad, que en Pali se llama samatha jnana. Samatha es tranquilidad, jnana es vehículo, y el vehículo de la introspección pura, que es Suddha Vipassana Jnana. Suddha es pura. Vipassana. No sale el audio. ¿Ustedes me están oyendo? Porque Un poco venerable. Se perdió un segundo. Ahorita sí, pero ahora, se perdió un cacho. ¿Qué se perdió? A la hora que iba a empezar la explicación de esta lámina. Entonces, bueno, entonces lo digo de nuevo. Entonces, en la tradición budista Pali se reconocen dos diferentes métodos para desarrollar la introspección. El primer método es lo que se llama el vehículo de la tranquilidad, que en Pali es samatha jnana. Samatha es tranquilidad, serenidad, jnana es vehículo. Y el otro es el vehículo de la introspección pura, que en Pali se llama Suddha Vipassana Jnana, que es, a ver qué pasa, está dibujando Juan Antonio, José Antonio, me hizo una raya ahí en la presentación. Perdón. A ver, deja ver si lo puedo borrar. No. Entonces, este es el segundo vehículo. Lo que pasa es que las rayas quedan todas las láminas. El vehículo de tranquilidad samatha jnana implica el previo desarrollo. A ver si podemos cerrar el micrófono ahí.
El vehículo de la tranquilidad samatayana implica el previo desarrollo de la meditación de tranquilidad hasta el nivel de la concentración próxima o de absorción como base para el desarrollo de la introspección. El individuo que sigue este método, denominado samatha yanika, primero alcanza concentración próxima o una de las llanas de la materia sutil o inmaterial. Nosotros vamos a estudiar eso a partir de la clase número 2 y número 3. O sea, de que el vehículo de la tranquilidad, entonces uno practica la meditación en un objeto y desarrolla alguno de estos dos tipos de concentración. La concentración próxima, que la vamos a estudiar en una de las clases, y también la meditación de absorción o la meditación de las llamas. Y después de que ha alcanzado esa concentración próxima o de llama, esta persona, este individuo, cambia su práctica a la meditación de introspección. Y entonces el objeto de la meditación de este individuo cambia y la observación los objetos son los fenómenos mentales y materiales, ¿no? O sea, de que eso es algo muy importante que ya ustedes lo pueden ir tomando nota, que en la meditación de introspección o vipassana, el objeto tiene que ser los fenómenos mentales y materiales condicionados, o sea, o formaciones, como le vamos a llamar. Eso lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, el objeto de observación tiene que ser un fenómeno mental o material, ¿no? Entonces, la persona que sigue el camino de la tranquilidad o el vehículo de la tranquilidad. ¿Qué pasó? Se va el audio. ¿No hay audio? ¿Ahora me oyen? No hay audio. Se está perdiendo otra vez el audio. Pero aquí está abierto. Qué raro. ¿Qué está pasando? Ahí está ya otra vez, Venerable. ¿Ahora está? Sí. Ok. Entonces la persona primero practica la meditación de tranquilidad y después de haber desarrollado la concentración próxima de absorción, cambia de objeto. Y ahora el objeto es los fenómenos mentales o materiales, ¿no? Entonces ya observa las características. Entonces eso lo vamos a estudiar en profundidad en las clases siguientes. Entonces, para este tipo de meditador, el logro previo de la concentración próxima o de absorción se considera como la purificación de la mente. O sea, esto es una introducción de todo lo que vamos a estudiar en las siguientes clases. Y está el otro vehículo, que es el vehículo de la introspección pura, es una vipassanayana, que no requiere el desarrollo de la tranquilidad como base para el desarrollo de la introspección. En este caso, el meditador, después de purificar la virtud o la ética, entonces directamente se dedica a observar los fenómenos mentales y materiales que ocurren, digamos, en su propia experiencia. O sea, que esas son las dos estrategias que hay en el budismo, digamos, particularmente en el budismo Theravada Pali, con relación a la forma de purificar la mente, ¿no? Entonces, el que sigue el vehículo de vipassana pura, cuando la contemplación alcanza poder y precisión, la mente se concentra naturalmente en el siempre cambiante flujo de la experiencia con un grado equivalente al de la concentración próxima. Esta atenta observación de la mente, los procesos mentales inmateriales momento a momento, se denomina concentración momentánea, khanika samadhi. O sea, de que entonces hay dos formas de lograr la purificación, digamos en el budismo palio, ¿no? Debido a que implica un grado de estabilidad mental equivalente a la concentración próxima, esta concentración momentánea se considera como la purificación de la mente para el meditador que adopta el vehículo de introspección. Tal meditador también se denomina un trabajador de introspección seca porque desarrolla la introspección
sin la humedad de las llaves. O sea, de que esos son los dos vehículos para lograr la purificación de la mente. Ahí nosotros lo podemos ver de una manera gráfica. Entonces, de acuerdo con la estrategia tradicional de purificación, de acuerdo con el Visuddhimagga, es primero uno tiene que purificar la virtud, que es la primera etapa de purificación, que vamos a estudiar a partir de mañana. Y después de haber purificado la virtud, uno tiene que purificar la mente, que es la segunda etapa de purificación, y para eso uno tiene que practicar meditación en alguno de esos 40 objetos y alcanzar ya sea la concentración próxima o la concentración de absorción con las llamas. Y después de haber consumado, podríamos decir, esta segunda etapa de la purificación de la mente, desarrollando la concentración de esta manera, entonces uno puede pasar a la tercera etapa, que es el desarrollo de la sabiduría. ¿No? Eso es la estrategia tradicional. Si usted ve la estructura del Visuddhimagga, o sea, está bien claro que es así. Pero no obstante eso, en el Visuddhimagga también se explica la otra estrategia de purificación. Entonces, la otra estrategia de purificación es, o sea, el primero es inevitable, uno tiene que purificar la virtud. Y después, en vez de desarrollar completamente la concentración, entonces uno desarrolla la concentración de una manera parcial, ¿no? Como quien dice, bueno, uno desarrolla la concentración hasta un punto y ya con eso se pasa a la etapa de la sabiduría. Pero aquí hay un pero bien importante, que nosotros lo vamos a aprender en las siguientes clases. Ya sea uno siga la primera estrategia, volvemos a la lámina anterior, ¿no? Que tiene que desarrollar la concentración o la purificación de la mente completamente, ya sea uno siga esta estrategia o siga la segunda estrategia para poder desarrollar la sabiduría. Antes de desarrollar la sabiduría, de acuerdo con la estrategia del Visuddhimagga, es necesaria el aprendizaje de la vida. O sea, esto realmente es algo muy importante que nosotros vamos a tratar en las siguientes clases. Incluso hay uno de los temas de los ensayos sobre esto, porque, o sea, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. O sea, de que para poder desarrollar sabiduría, uno no se pone a practicar meditación, así como se pone a practicar la meditación, no sé, de concentración inmediatamente. Pero no, antes de practicar la meditación de sabiduría o vipassana, uno tiene que estudiar Abhidhamma. Esa es la estrategia del Visuddhimagga. Bueno, esta es la última lámina. Ese cuadro que está ahí, por supuesto, es un cuadro que originalmente lo hizo el venerable Siddhananda, un profundo conocedor del Visuddhimagga. El venerable Siddhananda, cuando él estaba en Estados Unidos, en San Francisco, en el año 85, dio un curso magistral, como de 50 clases, en el Centro Zen de San Francisco, sobre el Visuddhimagga, ¿no? Y entonces ese cuadro que ustedes tienen ahí está basado en ese cuadro del venerable Siddhananda, ¿no? Entonces, en la primera columna a la izquierda, nosotros tenemos, bueno, los números, que son las 7 etapas de purificación, en números romanos. Y en la siguiente columna tenemos las 7 etapas de purificación por su nombre. Entonces, Sila Visuddhi es la purificación de la ética o la virtud. Y la segunda es Cheta Visuddhi, que es la purificación de la mente. Y después tenemos Ditthi Visuddhi, que es la purificación de la concepción o de la creencia.
Y después tenemos Kanka Vitarana Visuddhi, que es la purificación de la trascendencia de la duda, que es la cuarta etapa. Y el quinto etapa es lo que se llama, es un nombre, un compuesto largo en Pali, es Maga Amaga, Jnana Dasana Visuddhi, que es la purificación del conocimiento y visión del sendero y el no sendero, es la quinta etapa. Y después la sexta es Patipara Jnana Dasana Visuddhi, que es la purificación del conocimiento y visión de la práctica. En realidad ahí termina Vipassana. Y después, bueno, hay una séptima etapa de purificación que es el conocimiento y visión, que es Jnana Dasana Visuddhi. Y a cada una de estas etapas de purificación corresponden cierto tipo de conocimientos. Entonces, no voy a entrar en esto, ustedes se quedan con la presentación. Entonces, ahí ustedes tienen, por ejemplo, pero Vipassana empieza a partir del número 1 en rojo aquí, ¿no? O sea, entonces están los 10 conocimientos en rojo a la derecha, ¿no? Desde el conocimiento de comprensión, Samasana Jnana, que es el primer conocimiento de Vipassana, hasta el número 10, que es el conocimiento de adaptación Anuloma Jnana. Entonces, por supuesto que no voy a entrar en este cuadro, porque este cuadro lo vamos a estar estudiando en profundidad a lo largo de este curso. Entonces, bueno, yo creo que ya me pasé de 1 hora. Entonces vamos a poner ahora, dar oportunidad a preguntas. Tenemos 2 grupos aquí. Las personas que están ya inscritas en el curso taller, ¿no? Y las personas que voy a poner los participantes. Entonces, vamos a proceder que si las personas que quieren hacer alguna pregunta o le pueden levantar la mano. Entonces aquí también en la conferencia, entonces de tal manera que, o sea, ahí tenemos co-host a Betty, a Marina en las conferencias y tenemos a co-host a Ruth y a Alina en el curso. Ahora, las personas que están en la conferencia, si tienen intención o interés de aprender más sobre esto, bueno, les invitamos a que se inscriban ya sea en el curso o en el curso taller. Si se van a inscribir en el curso taller, bueno, tendrían que hacerlo hoy día, pero en el curso a lo mejor hasta mañana podríamos darle acceso. Entonces, pues esto es la introducción del curso. A partir de mañana ya vamos a empezar a estudiar ya en profundidad los distintos capítulos del Visuddhi. Entonces, si hay alguna pregunta... Ponga Alina de co-host. Alina no está de co-host, estaba de co-host antes. No. Se salió Alina. No, nunca estuve como co-host venerable. Sí. Con tanta cuestión ya no me pusieron, pero si me pueden poner, yo puedo. A ver, no lo veo. Ahí está Alina. Ahora lo voy a poner como co-host. Gracias. Ok. Entonces tenemos a Ruti. Ruti sí está de co-host. Sí. Ok, Sergio también. O sea que tenemos 3 co-hosts. Entonces, ahí Roberto García tiene una pregunta. ¿Puede abrir el micrófono? Adelante, Roberto. Gracias, venerable. Muchas gracias por esta clase. 2 preguntas muy breves. La primera es sobre el venerable Buddhaghosa, que usted nos presentó estas leyendas del siglo XV, me parece. ¿La tradición Theravada considera al venerable Buddhaghosa como un arhat en alguna de estas tradiciones? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, la alguna vez, para no tomar mucho tiempo, esta división que nos presenta usted entre el Samatayana y el Sutta Vipassanayana, ¿aparece solamente en el Visuddhimagga y los comentarios o ya aparece de alguna forma sugerida en el Tipitaka? Gracias, venerable. Ok, entonces, en la tradición Theravada en realidad es... La pregunta. ¿Cómo? La pregunta. Tenemos que, entonces la pregunta hay que pasársela ahora a las personas del otro. Permítanme un segundo. ¿No? Entonces, la primera pregunta es para que las personas... A ver, voy a poner el otro audífono.
Entonces, la primera pregunta es, por favor, me confirman si me escuchan en mi otra sala, si en la tradición Theravada al venerable Buddhaghosa se lo considera como un arahant. O sea, y la otra pregunta es si esta estrategia está implícita ya en la canasta de los discursos. ¿Es correcto? Como lo estoy parafraseando a Roberto. Eso Sí, es lo que... es correcto. Es Ok. correcto. Ahora, la tradición Theravada es silenciosa con relación a la primera pregunta, si es un arahant o no. No obstante, o sea, los colofones del Visuddhimagga varían de acuerdo a algunas ediciones, ¿no? Entonces con eso, en relación a si es un arahant o no, yo podría decir de que la tradición Theravada no se manifiesta con relación a eso. Ahora, la estrategia de purificación no está implícita en los discursos, la estrategia, los dos tipos de estrategias, ¿no? Por ejemplo, hay un discurso que se llama el Susima Sutta. ¿No? Susima era un seguidor de una doctrina que era diferente del Buda, o sea, y Susima, cuando el Buda apareció, ¿no? Y los seguidores de esta doctrina vieron, ¿no?, de que sus participantes y sus seguidores disminuían. Entonces Susima decidió robarle el Dhamma al Buda un poco. Entonces se acercó y se ordenó incluso, ¿no? Y el Buda lo aceptó y siempre estuvo al lado de él, ¿no? Y entonces Susima fue testigo de, porque normalmente los monjes iban a hacer retiros, ¿no?, durante los 3 meses del retiro de lluvia, y después del retiro de lluvia los monjes iban normalmente a reportarle su práctica y los logros que habían obtenido el Buda, ¿no? Entonces Susima un poco estaba ahí como espía, digamos, y escuchaba todos los reportes, ¿no?, que le hacían los monjes. Y gran parte de los monjes venían a reportar, ¿no?, que habían practicado las llanas, ¿no?, de acuerdo con el método tradicional, ¿no?, y después practicaban vipassana y habían alcanzado los distintos grados de iluminación, ¿no? Pero algunos de estas personas que llegaban no reportaban llamas, ¿no? Y entonces precisamente eso fue lo que le llamó la atención a Susima, porque hasta entonces él estaba dispuesto, digamos, a robarle. Entonces ahí se explica, ¿no? O sea, sobre eso, o sea, de que en realidad Susima Sutta es un ejemplo, ¿no?, de que hay, digamos, canónicamente están explicadas, pero de cualquier manera, en los comentarios, ¿no?, como el Visuddhimagga, ¿no?, y el comentario del Visuddhimagga, donde, digamos, se explica esto, ¿no?, en detalle. Pero sí, o sea, es implícita. Porque hoy en día esto es un tema un poco controversial, ¿no?, porque hay maestros de la tradición Theravada que dicen que solamente el Buda enseñó el vehículo de la tranquilidad y después hay que pasar vipassana, ¿no? Pero no, pero en realidad el Susima Sutta es un ejemplo de eso. Pues espero haber respondido a la pregunta. Con relación a la primera, yo creo que la tradición Theravada es silenciosa con relación al venerable Buddhaghosa en una raja. Gracias, venerable. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Iliana tiene alzada la mano, venerable. Adelante. ¿Quién es? Iliana. Iliana, adelante, Iliana. Gracias, venerable, por la exposición. Una pregunta. En la diapositiva que nos muestra, las personas que practican siguiendo el vehículo de Vipassana Llana, dice al final, entre paréntesis, que se llega a la purificación sin la humedad de las llanas. ¿Qué significa esto de sin la humedad de las llanas? Gracias. No, es un término metafórico. Si quieres le digo el término en Pali. A ver, un segundito. Si me da un segundo. A ver si lo tengo aquí. A ver. No, aquí no tengo eso. Pero entonces, si quieres le digo el término en Pali. Pero en realidad es como si las llanas, o sea, no le dieron humedad a la mente, ¿no? Oscar, adelante. Muchas gracias, venerable.
La pregunta es la siguiente. Cuando un meditador está practicando samatha y pasa a vipassana, ¿ese es un proceso natural o el meditador hace la resolución de cuando llegue a cierto estado de concentración? Perdón, pero lo que pasa es que tuve aquí un problema. Si me podrá, por favor, volver a decir la pregunta porque... Claro, venerable. Sí. La pregunta es, si un meditador que esté practicando samatha y pasa a la introspección vipassana, ¿ese es un proceso natural o el meditador hace una resolución en el que, llegado a un punto de concentración, decide pasar a vipassana? Bueno, si uno sigue la estrategia tradicional, la pregunta es, ¿no? Si una persona está practicando el método tradicional de purificación, desarrollando, digamos, las llanas, ¿no? Si tiene que hacer una determinación o tomar una resolución, ¿no? Para pasar a la práctica de vipassana. Ahora, en realidad, de acuerdo con la estrategia del Visuddhimagga, o sea, antes de pasar a vipassana uno tiene que estudiar Abhidhamma, ¿no? O sea, de que eso es lo que el Visuddhimagga dice, ¿no? Y eso realmente tiene implicaciones muy importantes, porque si nosotros consideramos la importancia histórica que tiene el Visuddhimagga, ¿no? No solamente en el budismo Theravada, sino también en otras ramas del budismo, ¿no? El hecho de que uno antes de continuar, digamos, tiene que tener, digamos, un cierto dominio de Abhidhamma, porque lo que pasa es de que los conocimientos de lo que se llaman... hay dos purificaciones que les mostré ahí en el cuadro, ¿no? El primero es la purificación de la virtud, que eso está claro, y después la purificación de la mente, que es la práctica ya sea de samatha, ahí tenemos las dos meditaciones, ¿no? Upachara Samadhi, que es la concentración próxima, y la concentración de absorción, que es Apana Samadhi. Esas dos concentraciones corresponden a la meditación samatha, ¿no? Pero, y después está la otra concentración, que también hay otro tipo de concentración que lo vamos a mencionar, que es exclusiva del vehículo de vipassana, ¿no? Entonces, ahí uno purifica la mente. ¿Qué significa la purificación de la mente? Ya vamos a hablar sobre los 5 impedimentos y todas esas cosas, ¿no? Pero después, para pasar a la etapa número 3, ¿no? Uno necesita, de acuerdo con el Visuddhimagga, aprender Abhidhamma, ¿no? Y también para la 4 y la 5, ¿no? Y ustedes van a ver cómo están explicados, digamos, en esos capítulos, toda la purificación, por ejemplo, la concepción de la trascendencia de la Buda. O sea, que en realidad Buddhaghosa explica todo eso en términos de Abhidhamma, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos en el Visuddhimagga, o sea, si uno alcanza llanas y uno debería, bueno, a no ser que haya estudiado antes, pero debería tener una base sólida de Abhidhamma. Y también no solamente de la parte analítica de la Abhidhamma, que es, digamos, los dhammas, no como los agregados y todo eso, sino también la parte, digamos, sintética de la condicionalidad, ¿no? Entonces eso sería un poco lo que es las respuestas de su pregunta de acuerdo al Visuddhimagga, ¿no? Ahora, por supuesto de que no es así en la realidad. Si uno ve las historias, por ejemplo, de esos monjes que iban a meditar, que le estaba contando a Roberto, ¿no? Y que regresaban del retiro de lluvia y le reportaban al Buda y que habían alcanzado, no sé, algún estado de iluminación y no habían alcanzado llanas, ¿no? Muchos de esos monjes seguramente no tenían conocimiento de vida, ¿no? Pero el Visuddhimagga, eso es un poco la estrategia. ¿Ok? Hay un iPhone ahí de Andrés, o no sé quién estaba primero, Alina. Andrés estaba primero y Sí. después Adriana, pero Ok. ahorita no la veo a Adriana. Adelante, Andrés. Venerable,
Es un tema de discusión lo que voy a comentar. Yo había estudiado con usted la Abhidhamma y estoy estudiando el Visuddhimagga, pero también me encontré a unos monjes de Sri Lanka, bueno, que están en Estados Unidos, que estudian el budismo temprano, y ellos no estudian en base a la Abhidhamma, ni a los comentarios del Visuddhimagga, ni a todo esto. Entonces, ellos también comentan que se pueden lograr los estados de Samadhi y de Vipassana sin el conocimiento del Visuddhimagga ni de la Abhidhamma. Entonces, por ejemplo, yo les decía, bueno, estoy meditando en Anapanasati. Ajá. Y de repente surge la animita, ¿qué hago? Me dicen, no, eso es el método de Buddhaghosa. Nosotros no usamos ese método. Entonces, la animita es como cualquier imagen mental, ignórala. Tú sigue la respiración en Anapanasati, ajá, y entonces de repente va a surgir la sensación de placer, concéntrate en eso y solo después va a surgir la llana. Ok, entonces permítame repetir la pregunta al otro grupo. Entonces lo que está diciendo Andrés Alvarado es... Creo que lo escucho más. O sea, ¿ustedes me oyen? ¿Me están oyendo? Sí. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Ok. Sí, venerable. Ok. No, entonces lo que Andrés dice es que hay ciertos monjes actualmente, ¿no?, que dicen de que en realidad no es necesario estudiar Abhidhamma, que no es necesario seguir el método del Visuddhimagga. Y la respuesta es, por supuesto, o sea, no es necesario. Pero lo que sí es importante es que el Visuddhimagga es como un mapa, digamos, de todas las etapas de que la persona pasa, ¿no? Y ese mapa, digamos, de los conocimientos de Vipassana y la purificación, en realidad eso es canónico. Eso está tomado básicamente del Patisambhidamagga. Entonces, Buddhaghosa es un fan, podríamos decir, del Patisambhidamagga, que es una obra canónica atribuida al principal discípulo del Buda, que es Sariputta. Ustedes van a ver en las siguientes clases que continuamente Buddhaghosa está citando el Patisambhidamagga para, digamos, validar un poco todo lo que está diciendo. O sea, de que en realidad el Visuddhimagga es una especie de mapa de todas las etapas de purificación de los conocimientos. Ahora, no es necesario estudiar el Visuddhimagga y saber de todo esto y saber Abhidhamma para alcanzar ya sea la purificación de la mente o a través de Samatha y también la parte de Vipassana, de ninguna manera, ¿no? O sea, no creo que sea controversial eso. O sea, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Ahora, pero ahora, tener un conocimiento de esto, o sea, es bien importante, ¿no? Porque uno puede comprender, digamos, las distintas etapas o las experiencias que uno puede tener. O sea, si uno no tiene conocimiento, ¿no? O sea, yo en una de las clases anteriores yo hablé y les mencioné de que se dice de que el Dhamma tiene una cuádruple profundidad. Yo no sé si ustedes se recuerdan de eso. Y bueno, lo vuelvo a decir de nuevo y que eso es bien importante. La primera profundidad es la profundidad, se llama la profundidad del Dhamma. El Dhamma significa en realidad la palabra del Buda, ¿no? Tal cual, bueno, ahora está plasmada en libros y todo lo demás. Eso es el Dhamma. Y la segunda profundidad es lo que se llama Atta, Gambhira, que es la profundidad del significado. O sea, eso es lo que el Buda habló, tiene un significado. Eso es lo que está escrito en los libros del canon, tiene un significado. Esa es la segunda profundidad. Y la tercera profundidad es lo que se llama Desana Gambhira, que es la profundidad de poder transmitir a otros, ¿no? Los dos primeros. Y la cuarta profundidad es la realización, Pativeda Gambhira, que es realizar en uno mismo, en su propia experiencia,
eso que está, digamos, en las anteriores, en las dos primeras, ¿no? Entonces, no es necesario tener conocimiento del Visuddhimagga ni la Abhidhamma y todos los demás, ¿no? Y de hecho hay muchísimos ejemplos canónicos sobre eso, ¿no? Ahora, de que es muy importante, ¿no? Tener instrucciones precisas de meditación. Ustedes van a ver qué específico del Visuddhimagga como con relación a la práctica de samatha, la cuestión de los objetos de meditación y todo. O sea, de que así es. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, venerable. Ruti. Sí, perdón, no, es que es un comentario en relación a esto que acaba de decir usted. Ok. Me parece que, o sea, el no tener los conocimientos de Abhidhamma o todas las instrucciones que vienen tan detalladas aquí en el Visuddhimagga es como estar en un camino a ciegas. Y entonces uno puede muchas veces estar teniendo ciertas experiencias, pero no sabe uno reconocerlas. Exacto. No tiene uno ni idea de dónde está. Exacto. Lo que Ruti está diciendo es de que uno, si no tiene conocimiento de todo esto, o sea, uno no puede identificar las experiencias que tiene. O sea, que esto es realmente es muy útil, ¿no? No, incluso es lo mismo que le decía de la cuádruple profundidad. Si uno no tiene instrucciones de meditación, ¿cómo va a practicar, Andrés? ¿No? No, o sea que, ¿de dónde salieron las instrucciones? ¿No? Entonces... Perdón, las instrucciones lo sacan de los suttas. Nada más se basan en los suttas. Sí, pero lo que pasa es de que sí, es imposible entender los suttas. Es imposible entender los suttas sin los comentarios, ¿no? Ajá. Y el problema que hay aquí es de que muchas de estas personas dicen, ¿no? Que no es necesario los comentarios, pero el problema que yo tengo con eso es de que a lo mejor no han estudiado los comentarios, ¿no? Entonces es decir algo, ¿no? Y el problema que yo veo también es de que a veces uno utiliza su investidura o digamos su prestigio como monje o como maestro para hacer afirmaciones, y eso lo dije en una de las conferencias anteriores, que no están avaladas, digamos, canónicamente o en la tradición, ¿no? De hecho, o sea, es imposible entender la literatura canónica sin la literatura de los comentarios, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Entonces, con eso sí, o sea, yo ahí discrepo, ¿no? Pero me gustaría discutir con alguien de los que dicen eso, que realmente haya estudiado los comentarios, porque si no han estudiado los comentarios, es difícil, digamos, poder tener una discusión, ¿no? Constructiva, digamos, que conduzca a algo. O sea, por ejemplo, las instrucciones de la meditación vipassana, ¿de dónde vienen? O sea, eso está, digamos, en el gran discurso de los fundamentos de la atención y también en el segundo libro de la Abhidhamma, ¿no? Ahí está, o sea, en Vidanga, ¿no? En uno de los capítulos, ¿no? Pero esas instrucciones que están en el discurso, o sea, no se entienden si uno realmente no utiliza el comentario para entenderlo. Entonces, pero bueno, a ver, otra pregunta, si hay alguna. Adriana tenía una pregunta, ¿no, Alina? Adriana tenía, pero ya no tiene levantada la mano, venerable, no sé si todavía quiera. A ver. Elena sí está levantando la mano ahorita. A ver, Elena, sí, adelante. A ver, Elena. Ya. Sí, venerable. Se parte, digamos, como primer punto de la virtud para lo demás. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto grado de virtud? Porque pues en general tenemos todavía muchas impurezas constantemente, ¿no? Entonces,
y bueno, estamos en el intento de la Vidama y todo, pero pues a veces no está tan pura nuestra mente. Ahora, pero bueno, eso es una buena pregunta, porque la purificación, la pregunta es de que, ¿no? Entonces la virtud, ¿no? Usted dice que la mente no está pura, ¿no? Entonces, ¿cuánto uno puede hacer con la virtud? Pero en realidad la virtud, lo que quiere decir la virtud, es la purificación de la puerta del lenguaje y del cuerpo. Eso es la virtud. O sea, de que hay 3 puertas en realidad, ¿no? Entonces la virtud solamente purifica el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Y bueno, hay una parte ahí en el Visuddhimagga, que es el capítulo 2, que bueno, mañana lo vamos a tocar ahí superficialmente, que tiene que ver también con la cuestión de tener contentamiento, estar satisfecho con poco y todo eso. Pero la virtud básicamente es no causar sufrimiento o daño por medio del lenguaje y por medio del cuerpo. O sea que, no obstante que las acciones corporales y verbales tienen su origen en la mente, ¿no? En la estrategia de purificación se reconoce que primero hay que trabajar con lo que uno dice y con lo que uno hace, ¿no? Después el problema es la mente. Entonces, o sea, de que de la número 2, digamos, hasta el número 6, es todo trabajo mental, ¿no? Entonces, del número 1 vamos a pasar al número 2, que es la purificación de la mente, ¿no? Donde ya vamos a tener menos impurezas mentales. Pero bueno, no me quiero adelantar de eso. Nos vamos a ir paso por paso. Okay. ¿Aquí hay preguntas en la conferencia? Gracias, venerable. Sí. A ver, bueno. Hay preguntas. A ver, porque lo que pasa es de que... Están preguntando sobre el curso y le están... Pero no hay preguntas sobre el tema, no. ¿Sobre el tema? No. Adriana tenía una pregunta, ¿ya no está Adriana? Buenas noches, venerables. Sí, pero ya no, justo lo cubrió durante la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, nada, le agradezco. Ok, Adriana. ¿Se ve que Andrés tiene otra pregunta? Nomás es un comentario a lo que preguntaba de la purificación de Sila, la compañera. Entonces, en mi experiencia, lo que había estudiado es que hay 3 momentos de la impureza, que es en el momento de que está latente de manifestación y de transgresión. Entonces, los preceptos o Sila nos evita que las impurezas en la transgresión surjan, o las evita. Entonces, ahí está la purificación por Sila. Entonces, cuando yo quiero transgredir el precepto, sí, el precepto me protege para que no surja en el momento yo transgreda esa conducta ética, y entonces se purifica la parte del cuerpo, del lenguaje y del cuerpo. Nada más era ese comentario. Ok, entonces lo que está diciendo Andrés es de que hay 3 tipos de niveles de las impurezas mentales. O sea, lo estoy diciendo en otras palabras. El nivel de transgresión, ¿no? Cuando uno transgrede a través del cuerpo y el lenguaje. El nivel de manifestación, cuando la impureza está en la mente. Y el nivel latente, cuando todavía no ha surgido. Entonces, Sila corresponde a ese nivel de transgresión, o sea, de que evita de que uno transgreda a través de las acciones verbales y corporales. Ahora, nosotros vamos a ver mañana que Sila también tiene otras cosas más, ¿no? Porque hay 2 tipos de Sila, lo que se llama la virtud de la contención o la abstención, digamos, y la virtud de la acción. Entonces hay 2 tipos de... Entonces, bueno, mañana vamos a entrar un poco más en eso. Y ahí también hay otros tipos de Sila, ¿no? Como los 4 tipos de, ¿no? Las reglas fundamentales. Bueno, pueden ir leyendo, mañana lo vamos a tocar a eso. Porque yo creo que en las conferencias no hay más preguntas. No. No sé si hay
Betty y Marina tienen alguna pregunta. Buenas noches, venerable. No, bueno, están preguntando sobre el curso, más que todo, le pasé el link para los que no se han inscrito y estén interesados. Y también están preguntando que si se inscriben, la clase puede quedar grabada en caso de que no se pueda asistir. Sí, definitivamente todas las clases estamos grabándolas y aproximadamente una hora después que termina, nosotros vamos a subir esos Canvas al sistema de curso y entonces ahí las personas pueden ver estos videos. O sea, porque hay personas en distintas zonas horarias que no pueden asistir a las clases en vivo. De cualquier manera, nosotros mañana vamos a tener un repaso a las 10 de la mañana de todo esto, pero que si se le ocurren otras preguntas, ¿no? Con relación a lo que hemos visto, a las 10 de la mañana lo podemos revisar, ¿no? Así, sí, y bueno, y los que se inscriban también, ¿no? Porque nosotros vamos a tener 2 clases diarias por lo menos, ya vamos a ver si hay necesidad de más, pero entonces la clase en vivo que hoy, bueno, a partir de mañana a las 7 p.m. y la clase de repaso que es a las 10 de la mañana. O sea, mañana tenemos una clase de repaso de este tema, de todo esto. ¿Ok? Bueno, pues hoy día es la primera vez que hacemos esto. No tenemos, o sea, estamos aprendiendo en realidad, así que una disculpa a todos si ha habido algunas deficiencias por parte nuestra y también por parte de la tecnología. A veces es difícil concentrarse en el tema que uno está hablando cuando tiene cuestiones tecnológicas, ¿no?, que lo distraen, pero bueno, vamos a tratar de subsanar y arreglar todo esto de tal manera que es una disculpa si algo ha fallado.